English. E. N. G. L. I. S. H. English. English. I love English. English for school. English for traveling. English. English for everything. Londres es la capital de Inglaterra, capital del Reino Unido y ciudad referencia de todo el mundo anglosajón. El inglés es la lingua franca, lengua oficial mundial, pero también la asignatura pendiente de los españoles. Pero ¿por qué nos es tan difícil aprender inglés? Los españoles tenemos el peor nivel de inglés de la Unión Europea. El más reciente estudio English Proficiency Index, índice de maestría en inglés, indica que los jóvenes españoles entre 17 y 18 años que recientemente han finalizado los estudios de secundaria tienen el peor nivel de inglés de la Unión Europea y que este no mejora al ingresar en la universidad. Eva María Galván, docente de inglés del IES Azahar en San Martín del Tesorillo, Cádiz, explica las dificultades que entraña el inglés para los hispanohablantes en general y para los españoles en particular. Solemos tener tan poco nivel a la hora de estudiar idiomas o de hablar idiomas. Yo creo que es porque de pequeños tenemos un poco contacto con el idioma. Creo que está relacionado con el tema del antiguo régimen que teníamos en lo que es la dictadura y eso. No se permitían que entraran películas que estuvieran en versión original, sino que se doblaban. Entonces, desde pequeños nunca hemos estado expuestos a escuchar películas que estén en versión original. Todo lo contrario que ocurre en otros países como Noruega, Finlandia, que de pequeñitos los niños están acostumbrados a ver dibujos animados, películas en versión original. Entonces eso hace que el oído, a la hora de hablar, estemos muy poco sueltos. Otro problema que existe es también que el inglés no es un idioma que desde pequeño no es un idioma que esté implantado en los institutos desde siempre, sino que existe como 35 o 40 años que estamos estudiándolo en los institutos. Entonces eso también hace que muchos de los alumnos, o la mayoría de nuestros alumnos, vean que el inglés no es un idioma importante, no ven la importancia del idioma, no es necesario. Ellos te dicen, bueno, ¿para qué tengo que estudiar inglés si es que yo no lo veo necesario, si yo no voy a hablar nunca inglés, si yo no voy a viajar a Inglaterra, si yo no voy a buscar trabajo en el extranjero? Ellos mismos no ven la necesidad de viajar o de tener otra experiencia. El inglés es engañoso, puesto que parece que con 4 simples reglas puedes manejarlo, pero a medida que avanzas te das cuenta de que no existen esas reglas con las que puedes controlar los procedimientos. Otro de los problemas que existe de por qué los alumnos españoles tienen tan mal nivel en cuanto al aprender un idioma es la diferencia de sonidos vocálicos que tenemos en español en comparación con los ingleses. Los ingleses tienen 12 sonidos vocálicos, nosotros los españoles tenemos 5, entonces a la hora de tener que asimilar tanta vocal si una palabra se escribe con i, cuando se dice i, cuando se dice ay, a ellos eso les cuesta muchísimo trabajo y es muy difícil aprender la pronunciación de palabras en inglés. Si a eso se le une también aparte el hecho de que una vez cuando salen de clase tienen muy pocos recursos para aprender el idioma, no tienen con quién practicarlo, si tienen clases particulares, el tema económico no está ahora mismo en su mejor momento, otro problema que se une.
Y finalmente también existe mucho miedo al ridículo a la hora de hablar en inglés, porque, bueno, no sé, será por pocos momentos que hemos tenido para enfrentarnos al idioma, poco contacto con el idioma en su momento, en contextos reales y eso. Entonces no estamos del todo seguros si estamos pronunciando bien, si comprendemos, si nos expresamos bien. Entonces eso hace que a la hora de hablar un idioma, yo recuerdo recién salida de la carrera, que hablaba bien el inglés, me gustaba muchísimo hablar, pero me daba muchísima vergüenza hablar si estaba alguna persona española delante de mí escuchándome o algo, no sé. Y en muchos compañeros también he visto a lo mejor un poquito de vergüenza a la hora de hablar en público al principio. La lengua española es la segunda lengua nativa más hablada del mundo e históricamente no ha habido necesidad de dominar otra lengua. Lo mismo ocurre con los anglosajones y estadounidenses, así como con los franceses, que por cierto también carecen de un manejo adecuado del inglés. Los alumnos españoles tienen un nivel más bajo que los suecos, aun cuando dedican un número mayor de horas a ello y empiezan a estudiarlo antes. Por ello, parte de culpa, como señalaba Eva Galván, recae también en el sistema educativo de nuestro país, un sistema educativo cambiante e inestable. Bueno, pues yo empecé a impartir clases de inglés para la administración en el año 90 y me tiré pues como unos 5 o 6 años impartiendo el sistema antiguo, que era BUP y COU. La verdad es que el nivel que tenían los alumnos era muchísimo más bueno, alumnos a los cuales no se leían versiones reducidas de libros, se las leían completas, les tenía ya incluso que poner un límite de libros porque no daba abasto en corregir, el interés, el comportamiento en clase, muchísimo mejor. Y a partir del año 97 entré en la LOCSE. Para empezar empecé con alumnos de edades que no había tenido nunca, de primero, de segundo de eso, nunca había tratado con niños tan pequeños. Empecé en un pueblo, digamos, no capital, una zona rural, donde también el inglés, pues nada, no tenía mucho éxito, por así decirlo, y la diferencia de nivel que me encontré pues fue bestial, vamos, era no saber absolutamente nada. Conforme iba avanzando los años en la LOCSE, el nivel lo tuve que ir bajando porque es que si no era imposible que me aprobara ninguno. Cada vez más niños en el aula, de hablar poco o nada, porque es que no eran capaces de hablar y mucho menos de estudiar. Ha habido una serie de años donde los alumnos, pues encontrar alumnos brillantes así, que siempre ha habido unos pocos por clase, difícil o imposible, y ahora parece que hay un pequeño repunte, parece que hay cierto número de alumnos más estudioso, más trabajador, más concienciado, no sé si los padres tienen algo que ver en este caso, y un poquito mejor también el hecho de que cada gobierno que entra intente imponer sus leyes y nos estén cambiando cada 2 por 3 de normas, de leyes, de cómo tenemos que evaluar, de tal, nos hace que nosotros estemos perdidos, y si nosotros estamos perdidos, los alumnos ya ni te cuento. Ahora mismo, pues, hombre, yo si comparo desde que empecé hasta ahora, lo que yo he tenido que bajar el nivel es impensable, suponiendo, quitando primero y segundo de eso, que antes no entraba en el sistema que yo daba, vamos a poner tercero de eso, lo que se daba en un primero de U, correspondiente en un tercero de eso, el nivel que se exigía, el nivel que había, y como los niños respondían, para mí es nada que ver. También he tenido grupos de BUP muy numerosos y no he tenido en general problemas para que los niños supieran expresarse y escucharan, llevándome un cassette de los malotes antiguos, que no teníamos tecnología. Pues entonces yo deduzco que también la sociedad ha cambiado
Los niños ahora ese respeto, ese interés que había, no lo tienen. Creo que gran parte de la culpa la tiene la familia, pero también las leyes que le permiten hacer esto. Y luego está lo técnico. Ahora mismo, hace unos pocos de años, estaba muy en boga todo lo que era el TIC, la pizarra digital, el esto, lo otro. Pues nada, una se actualizó, se hizo su blog, aprende a manejar ordenadores, aprende a manejar pizarra digital, llegan los recortes, se rompen las pizarras, se rompen los ordenadores, deja de haber ese soporte, los niños ya están acostumbrados desde el cole o desde los cursos de aquí de la ESO a todo lo audiovisual y ahora de pronto dicen que como no hay dinero, pues no. Y nos encontramos con que entramos en un instituto, los 2 años que yo me he tirado en el instituto donde yo estaba antes, pizarras digitales funcionaban algunas y de casualidad, los carros de portátiles estaban completamente destrozados, funcionaban poquísimo y claro, los niños lo que pedían era eso y yo me encuentro con que yo me he digitalizado, me he informatizado, me he todoado y ahora no tengo más que la tiza, que ahora por lo visto está muy guay, que hay que volver a la tiza. Muchos nos preguntamos, ¿por qué no hablamos bien inglés en España? La respuesta no es simple. En otros países como Guatemala, Dinamarca, Israel o la India, los niños crecen siendo bilingües y aquí no. Y no es porque los niños españoles sean diferentes, es que en España hay actitudes y estructuras que impiden que lleguemos a creer en nuestra capacidad para aprender inglés. Efectivamente, no tenemos nada especial que nos impida hablar inglés en el aspecto genético. De hecho, varias comunidades españolas son bilingües, pero sí tenemos aspectos de tipo cultural, educativo y lingüísticos. Tenemos un sentido del ridículo que juega un factor importante. Tendemos a burlarnos de nuestros compañeros cuando hablan inglés, como muestra el famoso discurso en inglés de Aznar o de Botella, que han sido objeto de burlas constantes, o los chistes de Chipito de la Calzada mofándose de los ingleses. Madrid is fun. The Olympic Games are not only a celebration of sport, they are also a celebration of life. And I assure you, no one celebrates life like Spanish people do. Nuestros jóvenes también opinan y nos cuentan su experiencia con el inglés a lo largo de sus vidas. Bueno, pues mi experiencia con el inglés a lo largo de mi educación, pues en un principio ha sido buena, ¿no? En el colegio ponía mucho empeño, me gustaba mucho hablar inglés, decían que tenía buena pronunciación y tal. Y ya pues cuando empecé ya a entrar ya en el instituto, ya en un nivel más difícil, los maestros te piden más cosas y tal, pues ya empezó a costarme un poco más, pero poco a poco lo voy llevando hacia adelante. Pero en general está bien, pienso yo, no sé. Bueno, yo empecé a dar inglés con 3 años y en general me ha ido bien. Me gusta mucho el inglés. Y ya cuando entré en primaria y en secundaria, en el instituto, pues ha seguido avanzando las clases y por lo general bien. Bueno, pues mi primera experiencia en inglés fue a los 4 años, cuando yo por primera vez me apunté a una academia. Y nada, yo he seguido en la academia durante estos días, hasta este año, y estoy estudiando también inglés en el colegio. Y la experiencia en inglés, pues la verdad que me envuelvo bastante bien hablando, escribiendo no tanto, y me funciona para muchísimas cosas. España no tiene un nivel suficiente de inglés porque por las tardes no tenemos el suficiente material para practicar el inglés, ni tampoco tenemos muchas horas de inglés a la semana. Tenemos solo 4 horas a la semana. Mi experiencia con el inglés no ha sido del todo buena, debido a que llevamos un montón de años desde pequeño en el colegio estudiando inglés hasta el instituto, y creo que no es suficiente o que no está bien planificado, porque no llegamos a aprender el inglés necesario que deberíamos haber aprendido, como en otros países
que en diferencia logran aprender mucho inglés y mantener unas conversaciones bastante estables con ingleses. Y pienso que esto es un problema y que está debido a la organización de los temarios por la Junta de la Educación, debido a que todos los años vemos casi los mismos temas. Se amplía un poco, pero no lo necesario, y no hay lo bastante dureza en la asignatura, y pienso que es una asignatura súper importante en la que gastamos muchas horas al día. Tenemos 4 horas de clase de inglés en la semana, y como otra asignatura tan importante, pero no le sacamos tanto partido, tanto beneficio, y pienso que tienen que hacer un cambio radical para que esto se solucione y que ya que gastamos tantos años estudiando desde pequeños, poder encontrar un fruto en esa asignatura. En mi opinión, España es el país que tiene peor nivel de inglés de toda Europa. Yo creo que es a cuenta de los alumnos y también pues las personas, los adultos también, que les cuesta bastante aprender inglés al ser adultos, y los niños pues que yo creo que no quieren aprender inglés, que les cuesta bastante y que no se esfuerzan lo suficiente en las clases de inglés y no le ponen empeño. Y también lo creo que porque no se practica, que si hubiera más ingleses en España o los ingleses hablaran inglés en vez de español, pues creo que España iría mejor al hablar el inglés, hablando inglés. Pues mi experiencia con el inglés desde muy pequeño ha sido buena, porque yo he estado siempre en clases particulares, siempre me han gustado las canciones en inglés, y entonces pues la verdad es que se me da bien el inglés. Y en el instituto, sin estudiar y también poniendo un poco de atención en clase, saco siempre buenas notas en inglés. Mi experiencia con el inglés ha sido mala porque en estos 9 años que llevo estudiando inglés desde el colegio hasta el instituto no he entendido ni me sé muy bien lo que debería de saber. El rendimiento del inglés en España es muy bajo porque siempre en el instituto siempre se da lo mismo. En vez de dar cosas nuevas en cada curso, si damos siempre lo mismo, nos quedamos con el mismo nivel del primero de la ESO, no con un nivel de cuarto de la ESO o de primero de bachillerato. Yo pienso que el problema está tanto dentro como fuera de la clase. Dentro porque yo creo que deberíamos practicar y lo que aprendemos llevarlo a la práctica, y fuera porque en nuestra casa no tenemos posibilidad de practicar, ya que ni mi padre ni mi madre saben inglés ni dieron inglés en el colegio, y no leemos, no vemos la televisión en inglés, y eso es todo. Mi experiencia personal en el inglés ha sido muy buena. He aprendido desde los 3 años. Mi madre comenzó con clases particulares y después en el colegio con 4 años. Siempre me ha gustado el inglés, siempre me han gustado las actividades que realizaban. Bueno, pues yo creo que el principal problema que tenemos con el aprendizaje del inglés es que en el sistema educativo no se implica demasiado tiempo, demasiada intensidad en lo que es el aprendizaje a cada edad. Y supongo que si tuviéramos un poco más de intensidad, un poco más de nivel a partir de una cierta edad, como puede ser los 10 años, ya tener una soltura adecuada, pues nos serviría para el futuro laboral y nos serviría también para muchos trabajos que nos se puedan presentar en el futuro. Definitivamente, para aprender un idioma lo mejor es hacerlo desde el principio, desde que son bebés. Al acostumbrarse a su idioma nativo o idiomas, los niños pierden gradualmente la habilidad de diferenciar los fonemas de los distintos idiomas. Por eso, los adultos tienen más dificultades para aprender un segundo idioma, ya que no distinguen los fonemas y les resulta más difícil imitar los sonidos correctamente. Durante los primeros años, los bebés desarrollan su capacidad innata de descifrar el código del lenguaje de sus cuidadores y aprender a hablar. Los españoles debemos perder el miedo al ridículo al hablar inglés. El error es una parte natural del proceso de aprendizaje y no tenemos que avergonzarnos cuando nos equivocamos. Pedimos desde aquí a las administraciones públicas estatales y a los gobernantes que hagan lo posible para que nuestro país se suba al tren del inglés y logremos alcanzar la media europea. ¿Será un sueño inalcanzable o una realidad? El tiempo lo dirá.
Música